No llamen a la ambulancia, grité a todo pulmón en medio de la imponente explanada de las pirámides de Teotihuacán, en México, mientras mi padre se desplomaba frente a la multitud. Su corazón estaba perdiendo el ritmo, pero el mío temblaba por un tipo de miedo completamente distinto, el terror a los gastos médicos que podrían arruinar nuestras vidas. Soy enfermera en Estados Unidos, alguien que debería creer ciegamente que la vida siempre está por encima de todo. Pero en mi país, una sola ambulancia puede significar una deuda de decenas de miles de dólares. He visto a familias enteras caer en la bancarrota simplemente por haber pedido ayuda. Por eso, hoy dudaba. Dudaba a pesar de que mi propio padre apenas podía respirar. La gente a mi alrededor gritaba que llamaran al 911, pero yo sacudía la cabeza, con las lágrimas brotando sin darme cuenta. Entre el dinero y la vida, ¿qué estaba a punto de elegir? En ese preciso instante, México estaba a punto de enseñarme una lección que nunca había aprendido, que el verdadero valor de una sociedad no se mide en billetes, sino en el corazón de su gente, dispuesto a abrirle paso a la vida antes que a cualquier otra cosa. Antes de encontrarme llorando en medio de las ruinas milenarias de Teotihuacán, mi vida había sido moldeada por un sistema que te enseña a pensar en los costos antes que en los latidos. He trabajado en una sala de emergencias en Houston durante casi 8 años. Cada noche es un torbellino de sirenas, suelas de zapatos corriendo sobre baldosas de linóleo, y el sonido de la pregunta que siempre me veo obligada a formular como primera frase: ¿tiene usted seguro médico? Hubo tantas veces en las que vi cómo la mirada de los pacientes cambiaba drásticamente al escuchar esa pregunta. Algunos se quedaban en silencio, otros soltaban un suspiro profundo. Algunos incluso comenzaban a calcular gastos en su cabeza antes de atreverse a decirme qué les dolía. Solía consolarme pensando que esta era la dura realidad del sistema y que yo no era más que un pequeño engranaje sin derecho a cuestionarlo. Pero en el fondo de mi alma, sabía perfectamente que cada vez que preguntaba por la aseguranza antes de preguntar ¿dónde le duele?, me estaba alejando irremediablemente del motivo por el cual elegí ser enfermera. Mi padre se jubiló de su trabajo como ingeniero civil el año pasado. Fue un hombre que trabajó arduamente toda su vida. Sus manos estaban ásperas y encallecidas por construir puentes, carreteras y edificios que otros usaban todos los días. Nunca se quejó. Nunca exigió nada más allá de lo necesario. Su pequeño gran sueño era viajar a América Latina, especialmente a México. Le encantaba leer sobre las culturas prehispánicas, los aztecas, los mayas, y esa forma de vida vibrante pero arraigada en la familia. Siempre me decía: a veces, los países que no son los más ricos en dinero son los que mejor entienden el significado de la vida. Ahorré poco a poco de mi salario, que nunca fue una fortuna, para traerlo a este viaje. No era solo unas vacaciones, era el regalo para devolverle un poco de los años que él había sacrificado por nuestra familia. Antes de partir, organicé todo meticulosamente. Compré un seguro de viaje, revisé las condiciones por encima y recé para que nada malo sucediera. Sabía demasiado bien que, si ocurría una emergencia médica en el extranjero, los gastos podrían ser inmanejables. En Estados Unidos, vi a una familia vender su casa para pagar el tratamiento después de un infarto. Vi a una madre rechazar una ambulancia para su hijo ensangrentado por terror a una factura de miles de dólares. Vi a pacientes llorar no por el dolor físico, sino por el pánico de no poder pagar la cuenta. Esas imágenes se habían grabado tan profundamente en mí que se convirtieron en un nuevo instinto. Un instinto de calcular el riesgo financiero antes que el riesgo médico. Cuando llegamos a la Ciudad de México, noté de inmediato algo diferente. La gente sonreía con facilidad, saludaba con un buenos días sincero y no parecía vivir en la misma prisa asfixiante que en mi hogar. El taxista nos ayudó con las pesadas maletas sin quejarse y nos dio la bienvenida con calidez. Las vendedoras de los puestos callejeros reían con ternura cuando mi padre intentaba pronunciar palabras en su español masticado. Vi una gentileza genuina en esos pequeños detalles, pero aún no los conectaba con el valor de la vida humana. Mi padre lucía tan feliz como un niño. Tomó fotos del atardecer en el Zócalo, caminó lentamente por los pasillos del Palacio de Bellas Artes y repetía sin cesar: la gente de aquí es verdaderamente amable. Yo asentía, pero en mi interior aún guardaba una pequeña dosis de escepticismo, porque en el mundo al que yo pertenecía, la amabilidad no significaba que el sistema te protegería de forma gratuita. Recordaba muy bien el día en que una compañera de trabajo me llamó a medianoche, llorando desconsolada porque su hijo se había caído en el parque y la ambulancia que lo llevó al hospital le costó casi $4,000, a pesar de ser una verdadera emergencia. Me dijo:
Tengo tanto miedo de que, si algo vuelve a pasar, dudaré en llamar. Esas palabras se quedaron anidadas en mi mente. Y ahora, cuando mi padre comenzó a fatigarse bajo el clima seco y cálido del altiplano mexicano, esas mismas palabras resonaron como un eco sordo. Lo observaba en silencio. Cada vez que se detenía a descansar, repasaba su historial médico en mi cabeza. Pensaba en los stents que le habían puesto en el corazón hacía 3 años y en el saldo de mi cuenta bancaria. No quería que su sueño terminara con el sonido de una sirena y una deuda monstruosa. Quería que este viaje fuera una memoria hermosa, no el comienzo de nuestra ruina financiera. Sin embargo, empezaba a darme cuenta de que mi miedo no venía de México, venía de mi propio hogar. Venía de un sistema que me enseñó que la ayuda tiene un precio excesivo, de experiencias que me convencieron de que marcar el número de emergencias era firmar una sentencia de deuda perpetua. Nunca me atreví a pensar que en el mundo pudiera existir un lugar diferente, un lugar donde salvar una vida no pasara primero por una calculadora. Nunca imaginé una sociedad donde los extraños te tienden la mano sin preguntarte cuánto tienes en el bolsillo. Y cuando la imagen de mi padre palideciendo esa tarde volvió a mi mente, supe que la verdadera batalla no era contra su enfermedad cardíaca, sino contra mis propias creencias arraigadas. Creencias que me harían dudar en el instante exacto en que la vida exigía la decisión más rápida posible. No sabía que en cuestión de minutos México iba a desafiar todo mi sistema de valores y me obligaría a elegir de nuevo. Elegir entre el miedo que cargué toda mi vida y la verdad que estaba a punto de revelarse ante mí en esta tierra vibrante, a la que todos llaman el país de la esperanza y la solidaridad. Después del día en que admití ante mí misma que mi temor era producto del sistema en el que crecí, comencé a mirar mi entorno con ojos muy distintos. Ya no solo observaba los monumentos coloniales o las ruinas, comencé a observar a la gente con detenimiento. Una mañana en Coyoacán, nos levantamos temprano para ir a la plaza central, cerca de la parroquia de San Juan Bautista. El barrio era un remanso de paz. Los vecinos caminaban tranquilamente hacia el mercado o la iglesia. Nadie empujaba, nadie corría frenéticamente. Todos parecían compartir un ritmo en común sin necesidad de palabras. Mi padre se detuvo frente a un pequeño puesto de tamales. Sus manos temblaban un poco. Sonrió tímidamente cuando una señora mayor, la vendedora, le acomodó el desayuno y le dio una taza de champurrado caliente, negándose a cobrarle el extra. Ella no hablaba inglés, pero le tocó el brazo suavemente y le dijo con una sonrisa inmensa: «Que Dios me lo bendiga, güerito». No entendí cada palabra literal en ese momento, pero entendí perfectamente el tono. Empecé a notar que la gentileza en México no era una pose para el turista. Estaba incrustada en actos automáticos. Los automovilistas frenaban cuando veían a un anciano cruzar la calle. Los empleados en las tiendas de conveniencia decían «gracias», vuelva pronto con un calor humano real, incluso si lo repetían cientos de veces al día. No era un servicio al cliente corporativo y frío. Era la manera en que se trataban como seres humanos. Nos subimos a una trajinera en Xochimilco. La brisa suave acariciaba el rostro de mi padre. Miró el agua, los canales rodeados de vegetación e historia, y murmuró: «Este país parece vivir entre el pasado y el presente, pero nunca olvida su corazón». Lo miré y vi en sus ojos una paz que rara vez le vi en casa. Comencé a pensar que tal vez, si la gente aquí no vivía tan angustiada, no era porque no tuvieran problemas, sino porque le daban importancia a cosas muy diferentes. Paseamos por un tianguis mercado local al atardecer. El olor a maíz tostado, cilantro y carne asada flotaba en el aire. Algunos vendedores ya nos reconocían de días anteriores y saludaban a mi padre a lo lejos. Él intentó decir «muy delicioso», con un acento tan marcado que el taquero soltó una carcajada fuerte y sincera. No se reía de él, era una risa que lo invitaba a ser parte del momento. Vi un pequeño brillo de orgullo en el rostro de mi padre al sentirse incluido, al no ser tratado como un simple billete con patas en tránsito. Observé en silencio cómo funcionaba la ciudad. El metrobús estaba lleno, pero cuando un adulto mayor o una mujer embarazada subía, los jóvenes se levantaban instantáneamente para ceder el asiento. No había discusiones. Nadie miraba a su alrededor esperando aplausos. Era simplemente lo que se debía hacer. Yo solía creer que un buen sistema nacía de leyes estrictas y castigos severos, pero aquí estaba viendo que un buen sistema podía nacer de un entendimiento mutuo y la empatía social. Mi padre mencionó algo mientras descansábamos en el bosque de Chapultepec. Me dijo que, durante sus años como ingeniero, siempre creyó que la fuerza de una estructura dependía únicamente de los materiales y el diseño.
Pero entre más años trabajaba, más se daba cuenta de que una estructura verdaderamente sólida requería del cuidado y la responsabilidad de todos los que interactuaban con ella. Si a la gente no le importa, por muy buen diseño que tengas, terminará colapsando, dijo, mirando a unos niños jugar sin preocupaciones. Sus palabras me hicieron pensar en el sistema de salud en el que yo trabajaba. Estaba repleto de tecnología de punta y equipos médicos vanguardistas, pero a veces carecía de algo intangible, el sentido colectivo de que la vida de una persona es responsabilidad de todos. En México veía pequeños ejemplos de eso a diario. La gente entendía que ayudarse mutuamente no era una carga, sino parte de la vida en comunidad. Vi a conductores detener el tráfico pesado para que un perro callejero cruzara la avenida. Vi a adolescentes ayudar a empujar la silla de ruedas de un discapacitado sin que se los pidieran. Me empecé a preguntar, si algún día ocurriera una verdadera emergencia, ¿cómo respondería esta sociedad? Aunque el fantasma del dinero seguía acechándome, sentía que aquí las cosas funcionaban bajo una lógica distinta. No se trataba solo de infraestructura legal, era la cultura de no dejar a nadie atrás, de no dejar a nadie solo. Aún no me atrevía a concluir si esa empatía se extendería a una cuestión de vida o muerte, pero sentía sus fuertes raíces latir bajo el suelo. Antes de nuestro gran viaje a Teotihuacán, estábamos sentados en el balcón del hotel. Las luces de la inmensa Ciudad de México parpadeaban en el horizonte. Mi padre me dijo, si en una sociedad la gente cree que hacer el bien nutre el alma, entonces lo harán incluso cuando nadie esté mirando. Pensé en la palabra solidaridad que había presenciado durante esos días. No era una simple caridad, era una forma de pensar anclada en su forma de vivir. No sabía que muy pronto esa solidaridad dejaría de ser algo que yo solo observaba para convertirse en lo único de lo que iba a depender. Aún cargaba mis miedos de Norteamérica, pero México estaba sembrando nuevas semillas en mí. La semilla de cuestionarme si, tal vez, la sociedad más fuerte no es la que más dinero acumula, sino la que está lista para tenderte la mano en tu momento más frágil. Y no tenía idea de que la prueba de fuego de esa teoría estaba a solo unas horas de distancia, a unos pasos de las pirámides que íbamos a visitar. A la mañana siguiente salimos hacia Teotihuacán. El cielo estaba de un azul impecable, digno de una postal, pero el calor árido ya flotaba en el ambiente antes del mediodía. El sol de México no es como el de mi casa. No solo ilumina, sino que te envuelve el cuerpo hasta que se siente pesado. El sudor empezaba a adherirse a la ropa. Miré a mi padre y vi el sudor perlar su frente, aunque caminábamos despacio. Él seguía sonriendo, intentando fingir que no pasaba nada. Tomaba fotos de la pirámide del Sol, majestuosa e imponente, y me hablaba de la historia azteca y teotihuacana que tanto había leído. Decía que estar de pie frente a monumentos tan colosales lo hacía sentirse pequeño, y que al sentirnos pequeños recordábamos lo efímera que es la vida. Noté que se detenía a descansar con más frecuencia. Se llevaba la mano al pecho discretamente como si estuviera acomodándose la camisa, pero mis ojos, entrenados por años en urgencias, leían lo que otros ignoraban. El ritmo de su respiración había cambiado. Era más corto y ligeramente más rápido. ¿Estás bien, papá?, le pregunté con mucho cuidado, intentando que mi voz no sonara alarmada. Él rió débilmente. Es solo el calor, mija. No te preocupes por todo. Me seguía llamando mija, como cuando era una niña pequeña, aunque ahora yo era la enfermera que se suponía debía cuidarlo. Le entregué una botella de agua. Bebió a sorbos lentos y me asintió, como asegurando que todo estaba bajo control. Pero dentro de mí, una pequeña sirena de advertencia comenzó a sonar. No lo suficientemente fuerte para cancelar el recorrido, pero lo bastante como para vigilar cada uno de sus pasos. Nos sentamos bajo la escasa sombra de un árbol. El viento cálido movía la tierra seca, haciendo un sonido rasposo. A nuestro alrededor, turistas y locales caminaban pacíficamente. Observé a una familia mexicana. La madre sostenía la mano de su hijito con firmeza pero sin jalarlo, mientras el padre le señalaba los detalles de la pirámide. Había un cuidado natural, una compañía silenciosa. Mi padre se volvió más silencioso de lo normal. Ya no me recitaba datos históricos. Solo miraba hacia el horizonte, como si estuviera evaluando cuánta energía le quedaba en el cuerpo. Conocía muy bien ese lenguaje corporal. Muchos de mis pacientes en Houston tenían esa misma expresión antes de que las alarmas de los monitores se dispararan. No era un dolor insoportable aún, era un agotamiento que venía de las entrañas. Deberíamos volver al hotel y descansar, le sugerí con dulzura.
Negó con la cabeza. He esperado tanto tiempo para estar aquí, quiero caminar un poco más. Su tono no era de terquedad infantil, sino de una profunda determinación que no tuve el valor de quebrar. Automáticamente, mi cerebro activó el plan de contingencia. ¿Dónde está el hospital más cercano? ¿Cómo es el tráfico a esta hora? ¿Qué cubre exactamente mi seguro de viaje? Trataba de recordar la letra pequeña de la póliza que leí de reojo, sintiendo cómo la inseguridad crecía en mí como una sombra proyectada sobre las rocas milenarias. El sol arreciaba. Caminamos hacia otra sección de la zona arqueológica y vi una gota de sudor frío resbalar por la sien de mi padre. Se limpió con su pañuelo. Le temblaba la mano. Esta vez no le pregunté si estaba bien, simplemente me pegué más a él, lista para sostenerlo si vacilaba. En mi cabeza, las voces del pasado gringo regresaron como un taladro. La voz de mi compañera quejándose de la factura de $4,000 de la ambulancia. La voz de un paciente rogando que lo llevaran en auto privado porque la emergencia médica lo dejaría en la calle. La voz del sistema adoctrinándome para calcular costos incluso cuando los segundos se escapan. Intenté empujar esas voces lejos. No estaba en Texas, estaba en Teotihuacán, un lugar místico donde la gente no parecía vivir con esa paranoia. Pero los traumas no desaparecen por arte de magia. Se adhieren a ti y cruzan las fronteras. Mi padre se detuvo de nuevo. Esta vez se apretó el pecho y cerró los ojos por varios segundos, reuniendo fuerzas. Me acerqué sin decir nada y nuestras miradas se cruzaron. Trató de sonreír, pero vi el velo gris de la fatiga absoluta cubriéndole los ojos. Esas pequeñas señales son lo que en el hospital llamamos alertas tempranas, algo que puede pasar sin más o el preludio de una catástrofe. El viento caliente volvió a soplar y escuché el murmullo de los vendedores de artesanías a lo lejos, un sonido que casi me hace olvidar la opresión en mi pecho. Pero al volver a mirarlo, supe que el tiempo de observar en silencio se había terminado. No sabía que esos síntomas se convertirían en la experiencia más aterradora de mi vida, ni que la decisión que tendría que tomar destrozaría mi visión del mundo. Solo sabía que las verdaderas advertencias no llegan con sirenas, llegan en el silencio de una respiración irregular de la persona que más amas en el universo. Todo sucedió en un instante de silencio espeluznante. Mi padre dio un par de pasos más antes de quedarse petrificado. Su rostro pasó del cansancio a una mueca de dolor puro. Apretó su puño contra el esternón, su cuerpo se balanceó ligeramente, como si el suelo de piedra bajo sus pies se hubiera hundido. «¡Papá!», grité. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, se desplomó sobre el antiguo pavimento de la calzada de los muertos. El sonido del mundo desapareció. Lo único que escuchaba era el latido ensordecedor de mi propia sangre golpeando en mis oídos. Me tiré de rodillas junto a él sosteniendo su cabeza para evitar que golpeara la piedra. Mi otra mano buscó su pulso en el cuello de forma automática. La habilidad que había practicado miles de veces en mi hospital de pronto se volvió torpe y temblorosa porque el paciente era mi propio padre. Inmediatamente, la gente empezó a correr hacia nosotros. Escuchaba el español a mi alrededor, lleno de urgencia, pero sin el caos destructivo. Alguien gritó: «Llamen al 911, rápido». Otra voz preguntó: «¿Está respirando, señorita?». Me escuché a mí misma responder en un español quebrado: «Sí, respira», pero mi voz apenas era un susurro. Una mujer joven sacó su teléfono celular y empezó a marcar a toda velocidad. Vi su dedo a punto de presionar el botón de llamada y fue entonces cuando extendí la mano frenéticamente. «Un momento, por favor», grité más fuerte de lo que pretendía. Los ojos de la multitud se clavaron en mí. Sabía que detener a alguien de llamar a una ambulancia en medio de un infarto parecía una locura total, pero las imágenes de mi país destellaban en mi cabeza. Facturas astronómicas, deudas impagables, ruina familiar. «Please, don't call yet», rogué en inglés, presa del pánico. Un silencio tenso cayó sobre el círculo de curiosos. Un hombre mexicano de mediana edad, con rostro curtido por el sol, me miró desconcertado y me dijo en un inglés pausado: «Miss, he needs help». «Señorita, él necesita ayuda». Claro que sabía que necesitaba ayuda. Soy enfermera. Sé exactamente lo que vale cada segundo de isquemia. Pero estaba paralizada, atrapada entre dos mundos. Uno que me gritaba que salvara la vida de mi padre ahora mismo y otro que me susurraba perversamente que esta llamada nos destruiría el futuro. «Un taxi», balbuceé, con las lágrimas ya desbordando por mis mejillas. «¿Podemos pedir un Uber o un taxi?». Sabía que era la peor opción médica posible.
Mover a un paciente cardíaco inestable sin equipo de reanimación era jugar a la ruleta rusa. Pero el terror financiero había secuestrado mi racionalidad clínica. La gente no me gritó. Nadie me insultó por mi estupidez. En sus rostros solo había una honda y genuina preocupación. Un artesano local dejó sus cosas, se arrodilló junto a mi padre y le puso una mano en el hombro, transmitiendo paz sin articular palabra. Entonces, el hombre de rostro curtido dio un paso al frente. Me miró a los ojos con una firmeza que me heló, pero con una voz extremadamente respetuosa me dijo en español: «Señorita, usted tiene miedo de lo que le van a cobrar, ¿verdad?». La pregunta me atravesó el pecho. Asentí con la cabeza, rindiéndome a mi propia vergüenza, llorando. Él sacudió la cabeza con suavidad y dijo: «Aquí en México la Cruz Roja no le va a cobrar la ambulancia en una emergencia». Lo miré, atónita, incrédula. «¿Incluso a los extranjeros?». «A quien sea», respondió. «La vida es primero. La vida es primero». Esa frase resonó por encima del zumbido en mis oídos. Era tan simple y a la vez el concepto más poderoso que había escuchado. Yo les había dicho frases parecidas a mis pacientes, pero jamás la había encarnado con esta fuerza. Aún dudaba un poco. Las cadenas mentales no se rompen de un golpe. ¿Y el hospital? ¿Los costos del hospital?, pregunté temblando. El hombre me miró con una compasión inmensa. «Ahorita lo que importa es que su papá viva. De lo demás nos preocupamos después. Permita que la ayudemos». A mi alrededor los extraños no se iban. No estaban ahí por morbo, estaban formando un escudo. Vi a una mujer quitarse su suéter ligero para ponerlo bajo la cabeza de mi padre. Vi a un muchacho pedirle a los demás que se hicieran hacia atrás para que circulara el aire. Nadie me preguntó de dónde éramos ni cuánto dinero traíamos. Miré a mi padre. Su rostro estaba pálido como el papel, pero abrió los ojos a medias e intentó regalarme una pequeñísima sonrisa como diciéndome que no tuviera miedo. En ese milisegundo, la venda cayó de mis ojos. Mi estupidez estaba robándole minutos vitales. Respiré hondo, dejando que el muro de mis creencias estadounidenses se derrumbara ahí mismo sobre las piedras prehispánicas. Levanté la mirada hacia la mujer del celular y asentí. «Lame, por favor, Lame». Ella apretó el botón. Su voz era clara y precisa, al dar la ubicación y los síntomas al operador de emergencias. Yo tomé la mano de mi padre con fuerza, sintiendo el pulso arrítmico bajo mis dedos. Ya no había pánico en el ambiente, solo una sincronía de seres humanos movidos por un propósito. Cada persona asumió un rol sin que nadie los dirigiera. Y mientras estaba arrodillada en esa tierra antigua, supe que no estaba sola. El terror de la bancarrota seguía flotando en mi interior, pero se volvió minúsculo al lado del milagro que estaba presenciando. Una sociedad que rodea a un ser humano herido y lo levanta, sin poner condiciones. A lo lejos comencé a escuchar el llanto de una sirena acercándose. Ese sonido ya no me pareció una condena de deuda. Sonaba a promesa. La promesa de que, en este pedazo del mundo, la vida de mi padre valía lo suficiente como para ser rescatada sin tener que negociar el precio de su aliento. El aullido de la sirena se volvía más intenso, rasgando el aire caliente. Ya no era el rugido aterrador que solía provocarme taquicardia en mi país. Ahora era un sonido nítido, firme, cargado de un nuevo significado. La ambulancia de la Cruz Roja Mexicana entró por el acceso de la zona arqueológica, moviéndose con rapidez, pero sin generar histeria. La multitud se abrió como las aguas, haciéndose a un lado automáticamente. Nadie refunfuñaba, nadie miraba el reloj con fastidio por la interrupción de su paseo. En ese breve instante, presencié algo impensable en las avenidas atestadas de Houston. A lo lejos, por la carretera aledaña, los autos se orillaban totalmente, deteniéndose incluso si el semáforo estaba en verde. Vi a un conductor persignarse rápidamente mientras la ambulancia pasaba, enviando una bendición anónima a la misión de rescate. Jamás imaginé que cederle el paso a la urgencia ajena pudiera ser un acto tan poético y lleno de gracia. 3 paramédicos saltaron del vehículo antes de que se detuviera por completo. Sus movimientos eran seguros, profesionales, desprovistos de la rigidez burocrática. Uno de ellos se arrodilló al instante junto a mi padre para evaluar su estado. El segundo preparó el tanque de oxígeno y el monitor. El tercero me miró y, en un inglés claro y directo, me preguntó: ¿tiene antecedentes de problemas cardíacos? La primera pregunta no fue sobre mi tarjeta de crédito. No me pidieron el pasaporte. No les importó nuestra nacionalidad. La primera pregunta fue exclusivamente para proteger su vida. Respondí con la precisión de una colega, sin soltar la mano de mi padre. Detallé sus cirugías previas y sus medicamentos.
El paramédico asintió, comprendiendo al instante sin pedirme explicaciones redundantes. Trabajaban en una coreografía perfecta, como una orquesta que ha ensayado su sinfonía miles de veces. Cuando subieron a mi padre a la camilla con sumo cuidado, me invitaron a subir a la parte trasera con ellos. No cuestionaron si estaba autorizada o no, simplemente me dieron mi lugar junto al paciente, como si fuera el derecho más natural del mundo. El interior de la ambulancia estaba pulcro y equipado. El monitor cardíaco emitía ese pitido regular que me devolvió el alma al cuerpo. Uno de los paramédicos le hablaba a mi padre en un tono reconfortante. Tranquilo, jefe, ya vamos para ayudarlo, todo va a estar bien. Mi padre no entendía el español, pero la calidez en la voz del muchacho le arrancó la tensión de los hombros. Durante el trayecto hacia el hospital más cercano, miré por la ventana. Los vehículos seguían abriéndonos caminos sistemáticamente. Nadie intentaba colarse detrás de la ambulancia para evitar el tráfico, nadie tocaba el claxon. Comprendí que lo que estaba presenciando no era solo un buen sistema de emergencias, sino una cultura cívica que moldea a sus ciudadanos para actuar al unísono cuando una vida está en juego. Recordé al señor de la zona arqueológica. La vida es primero. No era un eslogan de marketing hospitalario, era el código ético no escrito del asfalto mexicano. Al llegar a urgencias, el equipo médico ya nos esperaba en la bahía de entrada. Las puertas se abrieron de golpe y mi padre fue ingresado directamente a la sala de choque sin perder un milisegundo. Caminé tras ellos con el corazón desbocado, pero la asfixia del miedo financiero había desaparecido casi por completo. Nadie, absolutamente nadie, se me acercó con una tableta electrónica exigiéndome un depósito inicial. Nadie me obligó a llenar 20 páginas de formularios antes de conectarle el suero. El orden era inquebrantable. Estabilizar, salvar y luego, solo luego, resolver el papeleo. Mientras me sentaba en la sala de espera, recordé los días en los que yo misma tuve que obligar a los familiares de mis pacientes a elegir entre un tratamiento y la ruina económica. Había visto en sus ojos el mismo terror paralizante que yo tuve hace una hora. Siempre creí que esa crueldad era una ley universal inalterable. Pero sentada allí, en un hospital en México, se me estaba demostrando que esa no era la única manera en que el mundo podía funcionar. El señor que nos ayudó en las ruinas apareció en la entrada de urgencias. Había seguido a la ambulancia en su auto. Me ofreció una sonrisa tímida y se sentó a mi lado. Me contó que hace muchos años fue voluntario de la Cruz Roja. Nosotros creemos que ayudar al prójimo es el deber más grande que tenemos, me dijo en su español pausado. Nosotros no sacamos la calculadora para ver si vale la pena ayudar. Sus palabras me sacudieron el alma. En mi sistema habitual, todo pasa por el filtro del costo-beneficio. Todo tiene un precio de entrada. Pero aquí, el valor de la existencia humana era incuantificable desde el inicio. Cuando el cardiólogo salió para informarme que mi padre estaba fuera de peligro y estabilizado, sentí que una montaña se me quitaba de encima. Le di las gracias a todo el personal. Me faltaban palabras, idiomas y gestos para expresar mi gratitud. Las enfermeras solo sonreían y respondían: «Es nuestro deber, señorita». El deber, no como una transacción comercial, no como un servicio VIP, sino como el pacto más puro de una sociedad que respalda a los suyos en su hora más oscura. En ese pasillo de hospital, entendí con una claridad desgarradora que la diferencia entre la vida y la muerte no solo radica en el presupuesto de un país o en sus máquinas de última generación. Radica en los valores fundamentales de su gente, en qué deciden poner en la cúspide de sus prioridades. Sé que México no es un país perfecto. No lo miro con ingenuidad ni romanticismo ciego. Tienen sus propias y profundas batallas. Pero el día que mi padre cayó, vi de primera mano una sociedad que se rige bajo la premisa absoluta de que la vida del extranjero forastero vale exactamente lo mismo que la de su propio hermano. Y por fin acepté que el miedo tóxico que me traje de Norteamérica no tenía por qué dictar el resto de mis días. Lo había comprobado con mis propios ojos. Una comunidad que elige la vida por encima de las ganancias no es una utopía inalcanzable. Es una realidad palpable, viva y palpitante en las calles de este país que, hasta hoy, yo solo veía como un hermoso destino turístico. Después de que los signos vitales de mi padre se normalizaron por completo, lo trasladaron a una habitación de observación. El pitido del monitor cardíaco marcaba un compás tranquilo y regular. Me senté a los pies de su cama, mirando la línea verde subir y bajar en la pantalla. Esa monotonía electrónica me permitió respirar hondo por primera vez en todo el día. Mi padre fue abriendo los ojos lentamente. Miró las paredes blancas de la habitación, ligeramente confundido,
hasta que sus ojos encontraron los míos. «Mija, ¿dónde estamos?», susurró. «En el hospital, papá, todo está bien». Todo pasó. Apreté su mano entre las mías, aferrándome a la calidez de su piel. El pánico que hace unas horas me asfixiaba se había transmutado en una gratitud que no me cabía en el cuerpo. El médico tratante vino a vernos. Nos explicó que había sido una arritmia severa inducida por el golpe de calor y la fatiga extrema, pero que su corazón había resistido bien. Necesitaba pasar la noche bajo observación para descartar cualquier complicación. Su voz era sumamente educada, empática, y no había ninguna prisa en su trato. Le hice varias preguntas técnicas de enfermera a médico y me respondió con detalle, tomándose el tiempo necesario sin mostrar un ápice de arrogancia. Pero cuando el silencio reinó nuevamente en la habitación, mi viejo enemigo, el fantasma financiero, asomó la cabeza. ¿Y la cuenta? Ya había entendido el milagro de la ambulancia gratuita de la Cruz Roja, pero el hospital era otra historia. Los monitores, los honorarios médicos, los medicamentos intravenosos, la noche de hospitalización. En Estados Unidos, la suma de las últimas 5 horas habría superado la barrera de las 5 cifras sin titubear. Esa noche no regresé al hotel. Me quedé en un sillón reclinable junto a su cama. Las enfermeras entraban constantemente, siempre con un trato inmensamente respetuoso. «¿Le ofrezco una cobija, señorita? ¿Gusta un vaso de agua?». Me trataban como si fuera una visita en su propia casa. Ese trato me desarmó por completo. Dejó de hacerme sentir como una forastera que debía estar a la defensiva. A la mañana siguiente, el médico firmó el alta. Mi padre podía volver al hotel siempre y cuando reposara y se alejara del sol. Le agradecí al doctor desde el fondo de mi corazón y luego tomé mi bolso, caminando hacia la ventanilla de caja con el estómago hecho un nudo. Mis pasos eran pesados, no por la emergencia clínica que ya había pasado, sino por la incertidumbre económica que se avecinaba. La encargada de la caja, una mujer joven de cabello oscuro, me recibió con una sonrisa amable. Le entregué los papeles de mi seguro de viaje y mi pasaporte. Ella ingresó los datos en el sistema con agilidad. Intenté descifrar algún tipo de condena en su expresión facial, pero ella operaba con una normalidad relajante. «Este es el total de los gastos». Descontando lo que ya autorizó su seguro médico de viaje, me dijo, deslizando una hoja impresa por debajo de la ventanilla. Bajé la mirada hacia el papel y tuve que parpadear un par de veces para procesar el número. La cifra era tan baja que me pareció un error tipográfico. Era menos de lo que pago por una cena elegante y el estacionamiento en el centro de Houston. No era gratis, por supuesto, pero estaba a galaxias de distancia de los 20 o 30 mil dólares que mi mente traumatizada había proyectado. ¿Esto es todo?», pregunté, con la voz quebrada. Ella asintió sin dejar de sonreír. «Sí, señorita, eso es todo. No hay cargos ocultos ni nada pendiente. No habría factura sorpresa llegando por correo meses después. No habría llamadas de agencias de cobranza amenazándome. El mundo se detuvo por un instante y me eché a llorar ahí mismo, frente a la ventanilla. Ya no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de una profunda, total y absoluta liberación. Pensé en mi compañera endeudada por llevar a su hijo al parque. Pensé en mis pacientes que preferían arriesgar la muerte antes que la pobreza. Y pensé en mí misma, en la Plaza de las Pirámides, casi sentenciando a mi padre al negar una ambulancia por culpa de un sistema enfermo que me había lavado el cerebro. Cuando regresé a la habitación, mi padre ya estaba sentado en el borde de la cama, abotonándose la camisa. Me vio secándome los ojos y frunció el ceño. «¿Pasa algo malo, hija?». Negué enérgicamente y esbocé una sonrisa inmensa. «Todo está perfecto, papá. No tenemos de qué preocuparnos». Él suspiró y cerró los ojos, como si soltara un yunque que llevara en la espalda. No me preguntó por la cantidad de dinero. Solo extendió su mano callosa, tomó la mía y murmuró, «Gracias por no dejarme solo». Esas 6 palabras fueron la confirmación definitiva de que lo verdaderamente sagrado en esta vida no tiene símbolo de dólar. Lo vital fue la decisión tomada en la fracción de segundo que importaba. Casi dejé que mi adoctrinamiento decidiera por mí, pero la calidez y determinación de la sociedad mexicana me tomaron por los hombros y me obligaron a recordar mi juramento profesional y humano. La vida siempre, siempre está por encima de todo. Al salir por las puertas automáticas del hospital, el brillante sol de la mañana se filtraba por las ramas de los jacarandas. La calle estaba llena de vida, con oficinistas y vendedores ambulantes en su ajetreo habitual,
como si nada extraordinario hubiera sucedido allí dentro. Pero en mí todo había mutado. Ya no veía solo concreto y asfalto, veía una red invisible que sostenía a esta ciudad. Vi el tejido de la empatía, la misericordia y el valor ético que permite que esta gigantesca metrópoli sobreviva a sus propios demonios. México no solo le salvó el corazón físico a mi padre, rescató el mío también. Sanó una herida invisible que el sistema de mi país me había infligido. Me demostró, sin discursos políticos, que una sociedad sí tiene el poder de elegir sus prioridades y que esa elección marca la inmensa diferencia entre destruir a una familia o devolverle a su padre con vida. En el taxi de regreso al hotel, miré a los conductores a nuestro alrededor, a gente que no sabía mi nombre ni el de mi padre, pero que sin dudarlo volverían a frenar y abrirnos paso si lo necesitáramos. Sabía que esta experiencia no se quedaría olvidada junto al recibo del hospital. Iba a volar conmigo de regreso a casa para alterar mi visión de la medicina para siempre. Una semana después de haber aterrizado en Estados Unidos, el sonido de la sirena de una ambulancia volvió a cruzar frente a mí. Pero esta vez, el escalofrío de terror no llegó. Ahora, esa sirena era el recordatorio de que existe otro mundo, otra forma de abrazar la humanidad. Regresé a mi puesto en la sala de emergencias. Los pasillos de linóleo seguían fríos, la tecnología seguía siendo de punta y el ritmo seguía siendo frenético. Pero la enfermera que habitaba ese uniforme había cambiado radicalmente. Cuando ingresaron al primer paciente de la noche, no miré la pantalla para verificar su estatus financiero. Me acerqué a la camilla, lo miré directamente a los ojos. Y la primera pregunta que salió de mis labios fue: «Señor, ¿dónde le duele?» No he dejado de amar a mi país, pero México me obligó a cuestionar críticamente si algún día seremos capaces de construir un sistema que valore los latidos del corazón por encima del saldo bancario. Le he contado la historia de mi padre a decenas de colegas. Algunos se quedan callados, masticando la realidad. Otros confiesan que sueñan con el día en que la palabra salvar no vaya atada a la palabra deuda. Sé que derrumbar el sistema de salud estadounidense no es algo que yo pueda hacer sola, pero cambiar mi propia empatía es la revolución con la que puedo empezar. México me enseñó, a la sombra de sus pirámides y en el bullicio de sus calles, que la grandeza de una nación no se mide por la cantidad de su riqueza, sino por la velocidad con la que sus habitantes se abrazan en el momento de mayor vulnerabilidad. Y mientras viva, llevaré grabada en el alma la ley más hermosa que aprendí en esa tierra. La vida es primero, siempre.